Que Dios te bendiga, hermano, en el nombre de Jesús. En esta hermosa oportunidad, hermano, vamos a hablar acerca de algo, hermano, tan especial que tenemos, y es la libertad, hermano, en Cristo Jesús. El conocimiento nos hace libres, es el tema basado en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. El objetivo es tener, hermano, la libertad correcta. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es la acción y efecto de conocer, es decir, adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. Se refiere pues a los resultados de un proceso de aprendizaje, que no se nos olvide, es decir, de adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, a lo que resulta de un proceso de aprendizaje. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús les estaba diciendo, hermanos, van a conocer la verdad, y la verdad os hará libre. Bendito Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado, porque has sido bueno, Señor, porque nos están dando esta bendición de meditar, de hablar de tu palabra. Te pido que tú, Señor, sea, Señor, ministrando nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea guiándonos, y sea tu Espíritu Santo el que nos dé, Señor, la revelación de tu palabra siempre. Toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor, y todo lo que hemos pedido, todo lo que hemos hablado, que sea para la alabanza y gloria de tu nombre. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hermano, mire, Jesús les estaba dando, hermano, algo tan valioso, y Jesús les estaba dando, hermano, un conocimiento tan especial, que era permanecer en la palabra de Dios. Permanecer en la palabra de Dios, hermano, nos va a ayudar a ser verdaderamente discípulos de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando tú y yo, hermanos, somos discípulos de Dios, vamos aprendiendo la palabra, vamos poniendo en práctica la palabra. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Que para poder, hermano, ser discípulos de Dios, hay que practicar la palabra de Dios, porque los discípulos, hermanos, son personas que están en aprendizaje, y tú y yo estamos todo el tiempo en aprendizaje de la palabra de Dios. Entonces, hermano, todos somos discípulos de Jesús cuando tú y yo ponemos, hermano, en práctica el conocimiento tan valioso que es de la palabra de Dios. Es el primer paso para ser libre. Juan 14:6 y Juan 14:7. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conoceses, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conoceréis y le has visto. Jesús, hermano, les está dando la clave de todo, hermano. Les está diciendo, hermano, quién es Él. Les está diciendo el resultado de conocer a Jesús, hermano, nos va a llevar al Padre. Jesús les está diciendo prácticamente, hermano, que no hay otro camino, que no hay otra verdad, que no hay otra vida. Jesús les está diciendo, hermano, que no hay otra mujer, que no hay otro camino, no hay veredas, hermano, no hay puentes, no hay atajos. El único, hermano, que nos puede dar la libertad, el único, hermano, que nos puede ser salvos, el único, hermano, que nos puede llevar a la presencia del Padre es Jesús. Aquí no, hermano, no existe ninguna mujer, no existe ninguna imagen, no existe ninguna obra, hermano, no existe nada de eso. Jesús les está dando, hermano, lo que por años, por siglos, por décadas no habían entendido.
Y hermano, curiosamente Jesús le está dando este mensaje, se lo está dando a las personas que creen en Él. Porque cuando tú crees en Jesús, hermano, tú estás teniendo un conocimiento tan valioso, tú estás teniendo un conocimiento tan especial, hermano, porque ese conocimiento te va a hacer libre, hermano. Conocer a Jesús, hermano, es lo mejor que le puede pasar a un hombre, hermano. Y es un conocimiento que no lo vas a comprar con dinero, que no lo vas a comprar con tu propia vida, que no lo vas a comprar, hermano, con cosas valiosas o materiales de este mundo, hermano. Es un conocimiento que está para todo aquel que cree en Jesús, hermano. Podemos tener mucho dinero, hermano, podemos tener todas las cosas, pero si no tenemos el conocimiento que Jesús es nuestro Dios, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús murió en la cruz del Calvario y perdonó nuestros pecados, no vamos a tener nada, hermano. Tener a Jesús es lo todo, hermano. Tener el conocimiento que Jesús es la verdad, que es el camino y es la vida, es lo más precioso, pero esto lo tenemos que poner en práctica, hermano. El esclavo no tiene voluntad propia. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis esclavo? Jesús le respondió, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, hermano. Hermano, mira lo que dice Jesús, hermano. Está diciendo prácticamente, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, hermano. Ellos decían, nosotros no lo somos, hermano. Pero si usted se acuerda, a Jesús lo querían matar, a Jesús lo hablaban de blasfemo, hermano. Son acciones, hermano. Las acciones de nosotros van a ser el reflejo de quiénes somos, si somos libres o somos esclavos, hermano. Dice que es esclavo del pecado, y todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, hermano. En otras palabras, hermano, Jesús les estaba diciendo que es por sus acciones que ellos hacían, hermano, ellos estaban siendo esclavos de las acciones. Sí, seguían siendo esclavos. Ya habían creído y tenían esclavitud. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y, que, y, y si usted estudia, hermano, el capítulo del versículo 30 hacia adelante, usted va a hallar de que Jesús le dice, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque hacen las cosas del diablo, porque el diablo miente desde el principio. Y no quiero profundizar en eso, solo quiero que usted y yo sepamos, hermano, que ellos todavía tenían esclavitud, porque ellos comenzaban, hermano, a creer en Jesús. Y esa esclavitud se les iba a desaparecer cuando ellos pusieran en práctica la palabra, cuando ellos se dejaran guiar por la palabra, por lo que habían aprendido en la palabra, por lo que Jesús les había dicho. Nuestras vidas, ¿en qué área seguimos siendo esclavos, hermano? Duro, hermano, esto. Pero ¿cuántos todavía estamos mintiendo? ¿Cuántos todavía de nosotros tenemos raíces de amargura? ¿Cuántos de nosotros solo pasamos amargados? Mire, vamos a la iglesia, oímos prédicas, cantamos al Señor, pasamos horas orando al Señor, pasamos, hermano, horas hincados, pasamos horas hablando de la palabra de Dios, pero podemos tener mentira, hermano, podemos tener amargura, podemos tener enojo. ¿Cuántos todavía somos vanidosos? ¿Cuántos somos codiciosos, hermano? ¿Cuántos somos envidiosos? El hermano tiene aquello, yo no tengo, yo lo voy a tener, hermano. ¿Cuántos todavía, hermano, hablamos mal? Somos malos hablados. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, todavía, hermano, prestamos dinero y todavía nos hacemos los locos? ¿Cuántos todavía, hermanos, tenemos deudas? Y a veces, hermano, deudores, duro, hermano. ¿Cuántas veces nosotros calumniamos a nuestros hermanos? ¿Cuántas veces de nosotros, hermanos, todavía nosotros comenzamos a hablar de mal de aquel? No podemos verle un error que ya estamos hablando, hermano, del mal del hermano, cuando no somos eso. Todavía de nosotros, ¿cuántos de nosotros somos esclavos de nuestro pasado? De lo que vivimos, de lo que fuimos, de lo que tuvimos, hermano. O esclavos del miedo. Tal vez tú y yo, hermano, no somos fornicarios, no somos adúlteros, no somos borrachos, no somos ladrones. Pero ¿cuántos de nosotros todavía, hermano,
tenemos raíces de amargura. Y si tenemos raíces de amargura, seguimos siendo esclavos de esa raíz. Seguimos siendo esclavos de ese enojo. Seguimos siendo esclavos de nuestro pasado cuando Dios nos ha hecho libres. Ya no somos en Cristo Jesús. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1, vea lo que dice: estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez en yugo, otra vez sujeto al yugo de esclavitud. ¿Qué significa, hermano? Jesús, hermano, nos ha dado la libertad para ser, hermanos, libres. En Cristo Jesús ya no vamos a ser deudores. En Cristo Jesús ya no vamos a tener raíces de amargura. En Cristo Jesús ya no vamos a ser fornicadores, adúlteros. Ya no vamos a ser borrachos. Pero si ponemos en práctica, porque la palabra, Jesús le dijo: si ustedes permanecen en mí y en mi palabra, van a ser mis discípulos. O sea, ser libres, hermano. Ser libres significa, hermano, que nosotros vamos a poner en práctica la palabra de Dios. Conclusión: ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios, porque conocemos la verdad y ella nos hará libres. 8:32 de Juan. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ser más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo 4:13, hermano, de Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y la verdad os hará libres. Démosle esas debilidades que tenemos a Dios. Y cuando venga la debilidad, acordémonos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando venga la ira, acordémonos que con Cristo somos más que vencedores. Cuando venga el enojo y cuando venga, hermano, algo de nuestro pasado, acordémonos que Cristo nos ha llamado a ser libres y estar en victoria. Que Dios te bendiga, hermano, amigo. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo derrame sobre tu vida muchas bendiciones. Que el Espíritu Santo siempre esté contigo. Y sobre todo, hermano, estar poniendo en práctica la palabra de Dios. Porque Cristo nos ha hecho libres. Acuérdate de esto, lo que dice Gálatas 5:1. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, Cristo vino a hacerte libre. Cristo no vino para estar otra vez en esclavitud. Cristo vino para que tú y yo seamos libres. Que Dios te bendiga, hermano. En el nombre de Jesús te declaro en victoria y declaro que la unción del Padre y el Espíritu Santo estará en tu vida. Amén.